Adelante. Bueno, pues entonces buenas noches a todos. Seguimos con esta batalla, esta guerra de Gideón contra los midianitas, y vimos en la clase anterior cómo está poniendo a prueba a Dios para ver si va a ayudarle. Quiere estar seguro de que Dios va a ayudarle. Tal vez él mismo quiera estar seguro de sí mismo, de si él mismo va a estar en buena situación, si Dios le acompaña, si Dios le ayuda. Tal vez el problema no sea si Dios existe o no, sino si él está en condiciones de ser ayudado, si él se lo merece. Ok, entonces tiene dudas. Y vimos que Dios le manda a depurar un poco a sus soldados. No quiero tantos soldados, había demasiados soldados, y le basta con 300. Y estos 300, los 300 lamedores, son los que se han quedado en el último momento. Y entonces estábamos en el versículo 8 y podemos empezar la clase de esta noche. Versículo 8. Tomaron el equipamiento del pueblo en sus manos y sus shofares, y a todo el hombre de Israel envió cada hombre a su tienda, y sostuvo los 300 hombres, y el campamento de Midian estaba abajo en el valle. Ok, entonces aquí dice que despide a los 32.000 soldados y se queda únicamente con 300. Y aquí dice que se queda con el equipo, con las armas, pero también con los shofares. ¿Y qué tienen que ver los shofares con todo esto? Pues vamos a ver. El shofar, la corneta, era el modo que tenían para transmitir los mensajes durante el combate. No todos tienen shofar, solo los comandantes. Y parece ser que se trata tan solo de los comandantes de centenares. Se corta el sonido. Vaya, pues hay que ver, vamos a ver cómo está el sonido. Aquí, sí, es verdad, hay un poco de problemas de nuevo con el sonido. Espero que vaya bien hasta el final. Bueno, iré con cuidado. Solamente los comandantes de centenares, solamente los comandantes de centenares tenían shofar. Shofar, como ya sabemos, lo recuerdo aquí de nuevo, shofar es el cuerno del animal, de un carnero normalmente, y como que es el cuerno, en castellano se llama corneta, que viene de la palabra cuerno, corneta. La traducción correcta de la palabra shofar al castellano es corneta, pero prefiero usar la palabra shofar. Bueno, entonces, siendo que al principio había 35.000 soldados, 32.000 soldados, había 300 shofares, y los 300 soldados reciben ahora un shofar cada uno, con el cual van a salir a la batalla. Ok, entonces entendemos el tema este de los shofares. Cada uno tiene un shofar. Normalmente un soldado normal no debía tener shofar, pero ahora que se han despedido estos miles de soldados, cada uno de los 300 se queda con un shofar. Versículo 9. Y sucedió aquella noche, le dijo el Señor: levántate, desciende al campamento, pues lo he entregado en tu mano. Y si tú temes descender, desciende tú y tu muchacho Purá al campamento, y escucharás lo que digan, y después
se fortalecerán tus manos y descenderás al campamento. Y descendió él y su muchacho Purá al extremo de los armados que había en el campamento. La primera indicación era que atacara ya al campamento midianita. Le dice, levántate y ataca, ya que tiene todo lo necesario para hacerlo y podría haber salido ya al ataque. Pero Gideón tiene sus dudas por lo visto. Y tras el primer titubeo viene la continuación del mensaje divino. Si temes atacar, te voy a subir la moral al hacerte escuchar lo que ocurre en el campamento midianita. Para ello tiene que llegar a escondidas junto con su ayudante Purá y tiene que acercarse al amparo de la oscuridad nocturna hasta que pueda oír lo que ocurre en el campamento enemigo. Vemos de nuevo que la confianza de Gideón no es perfecta. Sigue teniendo dudas, sigue temiendo que algo falle. Este algo es la ayuda divina, aunque él no sepa reconocerlo. Y aquí debemos explicar de nuevo que la confianza no se adquiere de golpe. Debemos ir ganando paso tras paso este grado de confianza que nos permita luego seguir a ciegas las instrucciones. Nos encontramos a veces con charlatanes, con demagogos, que intentan vendernos sus malas mercancías. Y de ningún modo debemos sentir la necesidad de creernos todo lo que nos digan sin antes comprobar si son personas de fiar. Shalom, Francesc. Bueno, bienvenido. Incluso cuando se trata de mensajes divinos, no tiene nada de malo comprobar si se trata de un verdadero mensaje o si son tan solo alucinaciones o falsas esperanzas. Poco a poco vamos conociendo un poco mejor el tipo de mensajes, el modo en que son transmitidos, si es que somos dignos de recibirlos. Y así aprendemos a discernir entre la paja y el grano. Así se expresa el profeta Jeremías al hablar de los falsos profetas. El profeta que tenga un sueño, que relate un sueño. Puede ser que haya tenido un sueño y este sueño de verdad que lo ha soñado. Pero esto no es profecía. ¿Tienes necesidad de contarlo? Pues cuéntalo. Di por la mañana, cuando te levantes, he tenido un sueño. Y la gente que quiera escucharlo, pues que lo escuche. Y no hay ningún problema con escuchar sueños de las personas. No hay problema. Continúa el profeta Jeremías diciendo, y aquel en quien esté mi palabra, que hable mi palabra de verdad. Solamente aquellos que han recibido mi palabra durante la noche, cuando se levanten por la mañana, pueden decir en voz alta, así dice el Señor, o declaración del Señor. Continúa el profeta Jeremías diciendo que tiene la paja con el grano. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Los sueños son la paja. La palabra divina es el grano. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cómo que qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, puesto que el grano viene encubierto por la paja, viene encubierto por una cáscara, crece a lo alto de una paja, de la espiga. Por supuesto que están relacionados en uno con el otro. Pero a la hora de ir a comer, el hombre se come el grano y deja la paja para los animales. Así, tenemos que saber discernir, al igual que sabemos discernir entre la paja y el grano, que el grano es la comida para los hombres y la paja para los animales, así debemos saber discernir entre la palabra divina y los sueños. Está muy bien que hayas soñado, pero no todos los sueños son palabra divina.
Continúa diciendo en el versículo siguiente, ¿acaso no es mi palabra como fuego? Declaración del Señor. Y como un martillo que revienta una piedra. No hay modo de confusión entre la palabra divina y el sueño. No puede ser que te equivoques. La palabra divina te llena por completo. Sí, nos invade la paja, exactamente. No es solamente, no es últimamente, no es hoy en día, es desde hace siglos y milenios que nos contentamos con la paja. Ok. El profeta se da cuenta de que es una profecía, pero incluso el profeta tiene que ir aprendiendo la diferencia que hay entre una cosa y la otra, y para esto había escuelas de profecía en las que enseñaban a los profetas a darse cuenta de qué parte del sueño es palabra divina y qué parte del sueño no es palabra divina. Porque en todos los sueños, en todas las profecías, había partes que no eran principales. Esto no lo he apuntado aquí, aparece en el libro de Números, capítulo 12. Venía acompañado por visiones y por sueños, y no todo el sueño era palabra de Dios. Ya debías aprender a discernir entre el uno y el otro. Ok. Continúo diciendo aquí que el proceso de aprendizaje en sí no tiene nada de malo. O sea, puedes pasarte un tiempo aprendiendo a discernir entre una cosa y la otra. Esto en sí no tiene nada de malo. Aquí solamente nos extrañamos de lo muchísimo que podemos tardar para adquirir esta confianza absoluta. Y veremos al principio del libro siguiente, en el libro de Shmuel, que también el profeta Shmuel no estaba seguro de saber de quién estaba hablando con él. Y también él no las tenía todas consigo mismo a veces al tener que llevar a cabo lo que Dios le había dicho. No estaba seguro de sí mismo y pedía excusas para llevar a cabo sus funciones. Ok, pero esto ya lo veremos en otra, cuando lleguemos al caso. Volvamos a lo nuestro. Entonces le dice, si tú temes descender, yo ya veo que vas a temer descender, yo ya te digo de antemano, versículo 9, levántate, desciende al campamento, ataca y vas a ganar, lo he entregado ya en tu mano. Pero tú temes, ok, de acuerdo, no estás seguro, ok, entonces desciende tú y tu muchacho Purá al campamento. Versículo 11, y escucharás lo que digan, y después se fortalecerán tus manos y descenderás al campamento. Y descendió él y su muchacho Purá al extremo de los armados que había en el campamento, en el lugar donde montaban guardia. Y Midian y Amalek y todos los hijos de Levante habían caído sobre el valle como la langosta en su multitud. Y sus camellos no tenían número, como la arena a la orilla del mar en multitud. Y vino Gideón, viene a escondidas por la noche, se acerca al puesto de guardia y se encuentra con dos guardias que hablan entre ellos. No se fumaban un cigarrillo porque aún no había cigarrillos, pero algo deberían hacer ahí para mantenerse despiertos. Tampoco tenían café, no sé cómo lo harían. Y aquí un hombre relata a su amigo un sueño. Se han despertado, o sea, han cambiado la guardia. Hay la primera guardia, la segunda guardia y la tercera guardia. Y cada guardia de 4 horas es mucho, y por lo tanto estos están en la segunda guardia y han tenido tiempo para soñar, para dormir antes.
Durante la primera guardia ellos han dormido. Ahora se han despertado, han venido a hacer la segunda guardia. Entonces uno le dice al otro, he tenido un sueño, ahora cuando estábamos durmiendo. Y dijo, he aquí que he soñado un sueño, y aquí un quemado de pan de cebada rodando por el campamento de Midian, y llegó hasta la tienda y la golpeó y cayó, y se dio la vuelta hacia arriba y se cayó la tienda. Y contestó su amigo y dijo, no es otro que la espada de Gideón ben Joash, el hombre de Israel. Ha dado Dios en su mano a Midian y a todo el campamento. Bueno, en primer lugar vamos a intentar entender qué le dice el uno a los otros. Los soldados son midianitas, exactamente. Está escuchando lo que cuentan los soldados midianitas, el uno al otro. Y entonces el uno le dice al otro, he soñado, he aquí un quemado de pan de cebada. ¿Qué es esto de un quemado? En hebreo es tzlil, o sea, un pan cocido sobre las ascuas. La palabra usada aquí es extraña y es la única vez que aparece en todo el Tanaj, esta palabra tzlil. También podría significar tañido o ruido. Y este es el significado en hebreo moderno, pero se le da este sentido solamente a partir de la Edad Media. Los sabios, o sea, los autores de la Edad Media empiezan a usar esta palabra tzlil para un sonido, un tañido. Para llegar al significado de quemado, deberíamos prescindir de la última letra, tzali, sin la L final, tzli, sin la L final. Por lo tanto, esta explicación deja que desear, no es tan sencilla. Es verdad que esta palabra tzlil es la única vez que aparece, pero la raíz sí que aparece en otro lugar. La vimos en el Cántico del Mar y allí el significado es de caer en picado o caer a las profundidades. Y según este significado, pues no sé qué querría decir en nuestro contexto. Por lo tanto, nos quedamos con lo que dicen los comentaristas en nuestro versículo, que dicen que se trata de un pan cocido sobre las ascuas, tzlil, o sea, quemado, chamuscado. Y se trata de un pan de cebada. ¿Qué tiene de especial el pan de cebada? Es el pan de los pobres, o peor aún, puesto que la cebada se considera como la comida de los animales. A pesar de que si han preparado un pan con ella, pues ya se convierte en comida humana, pero de un nivel muy bajo. Igualmente, el hecho de prepararlo sobre las ascuas le da un significado muy pobre, despectivo. Cuando el soldado midianita habla del enemigo hebreo, de los israelitas, los denomina un quemado de pan de cebada. O sea, pan de cebada que apenas es comida humana y además chamuscado encima de las ascuas. Algo muy despreciable. El soldado midianita, sin saber a qué se refiere, le relata a su compañero un sueño extraño en que un pan de poco valor, un pan despreciable, un pan casi de animales, está rodando por medio del campamento de Midian. Podría ser algo parecido a una pita, un pan redondo, que puede cocerse sobre las ascuas de la hoguera y que tiene la forma redonda. Este pan choca con una tienda y la hace caer patas arriba. Podríamos interpretar este sueño de cualquier manera, porque es un sueño solamente.
podríamos incluso hacer caso omiso del sueño y decir que este sueño no significa nada. Y tal vez tuviéramos incluso toda la razón. Pero el compañero midianita le da un significado muy claro. No es una profecía, ya que los soldados midianitas no eran profetas. Solo está indicando cuál era su estado de ánimo. Cualquier cosa que sueñen será interpretada del mismo modo. Vamos a ser derrotados por los soldados de Gideón, porque a pesar de ser despreciables, a pesar de ser un pan de cebada chamuscado, aún así tienen un arma secreta. Aunque ellos desconozcan por completo de qué se trata, cuál es esta arma secreta. Lo que verdaderamente cuenta aquí es el pesimismo aterrador que se ha apoderado de un modo completamente inverosímil de los soldados de Midian. ¿Por qué inverosímil? Porque ellos son miles. Y los soldados de Israel son 300. Y esto es lo que le dice, y por lo tanto esto es inverosímil. Pero esto les hace soñar en que hay algo que nosotros no somos capaces de captar. Tienen un arma secreta que nosotros no sabemos cuál es. Y esto es lo que le dice el Creador a Gideón. Cuando oigas el modo en que hablan los midianitas, recobrarás la confianza en tu victoria. De todos modos, siendo que el relato del sueño viene tan detallado en el texto bíblico, podemos entender que la cebada representa el nivel más bajo de los hijos de Israel, el que tenían a la salida de Egipto. Los hijos de Israel antes, en el momento en que salen de Egipto, son como la cebada. Y solamente se convierten en trigo solamente con la entrega de la Torá. Pero aquí viene a decir que incluso en este estado ínfimo, Israel ganará la batalla. Dice Miquel aquí que es una guerra psicológica. No, no es una guerra psicológica. Para que fuera una guerra psicológica, tendría que ser Gideón que les dijera a los midianitas, tenemos un arma secreta. Por parte de Dios, sí, por supuesto. Sobre los soldados midianitas, si eran buenos soldados o no, pues hasta ahora han tenido aterrorizados a los hijos de Israel. Solamente Gideón ahora tiene el valor para presentarles batalla. Por lo tanto, se supone que sí, que eran buenos soldados. Ok. Volvamos al sueño este. He aquí que he soñado un sueño, y aquí un quemado de pan de cebada rodando por el campamento de Midian, y llegó hasta la tienda y la golpeó y cayó, y se dio la vuelta hacia arriba y cayó la tienda. Y contestó su amigo y dijo, no es otro que la espada de Gideón ben Yoash, el hombre de Israel, ha dado Dios en su mano a Midian y a todo su pueblo. Entonces aquí, pues, el midianita te da la razón, Miquel, diciendo que es una guerra psicológica de Dios. O sea, o que Dios nos está entregando en manos de los hijos de Israel. Ya no es necesario una guerra psicológica, sino que esto es lo que está ocurriendo. Versículo 15. Y sucedió al oír Gideón el relato del sueño y su interpretación, ¿qué tiene que ver el sueño con su interpretación? Podríamos haberlo interpretado de cualquier otro modo y podríamos haber llegado a la misma interpretación con cualquier otro sueño, lo que yo he dicho antes. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Está claro que están muertos de miedo. Cuando oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró,
ante Dios, y regresó al campamento de Israel y dijo, levantaos, pues ha entregado el Señor en vuestra mano el campamento de Midian. Y dividió los 300 hombres en 3 cabezas, y puso shofares en las manos de todos ellos, y cántaros vacíos, y antorchas dentro de los cántaros. Vamos a ver cómo se hace esto. Es un poco complicado, hay que prestar atención. ¿Cómo van equipados estos soldados? Deben llevar sus correspondientes espadas, por supuesto, envainadas en su cinto. Esto es lo primero. En segundo lugar, también van provistos de shofares, también envainados en su cinto, también colocados en el cinto. Además de esto, sujetan los cántaros en la mano derecha y la antorcha en la mano izquierda. El cántaro está boca abajo y la antorcha dentro del cántaro. La antorcha ya está encendida, pero al introducirla dentro del cántaro, colocado con la boca hacia abajo, la antorcha consume rápidamente el oxígeno que había dentro. Y la antorcha casi se apaga. Y ahora va entrando muy poco oxígeno que la antorcha consume rápidamente. Por eso, la luz de la antorcha queda muy reducida. Hay muy poca luz porque no tiene oxígeno. No solamente por estar escondida dentro del cántaro, sino por tener muy poco oxígeno. De este modo, les ilumina el camino, pero no permite que los vean desde lejos. Esto es como una pila, una pila que ilumina muy poco, solamente el camino que vas pisando. No puede verse desde 2 pasos lejos. No puede verse. Pueden acercarse hasta el extremo del campamento midianita sin que nadie se dé cuenta. Versículo 17, y les dijo, de mí veréis y así haréis. Y aquí yo llego al extremo del campamento y será como yo haga, así haréis. Y tocaré el shofar, yo y todos los que estén conmigo, y tocaréis los shofares también vosotros alrededor de todo el campamento y diréis, por el Señor y por Gideón. 300 hombres divididos en 3 grupos para rodear todo un campamento sin número. Seguramente se quedaron muy separados el uno del otro, y si no hubiera sido por el sonido del shofar en medio de la noche, no hubieran podido saber qué hacer. Ok, ¿se ha recuperado el sonido? Espero que sí. Creo que sí. Se entrecorta, sí, ya me doy cuenta. Ok. Digo que entonces se quedaron muy separados, pero de todos modos parece ser que habían dejado libre la dirección oriental para permitir que huyeran hacia el río. Cuando quiebren los cántaros, podrá verse la luz desde lejos. Además de que al oír el sonido del shofar, los soldados supersticiosos de Midian, que ya han soñado que pierden en la batalla a causa de la ayuda mágica que recibe de Gideón, no querrán quedar para comprobarlo. O sea, está claro de que estos soldados supersticiosos y muertos de miedo, cuando de pronto vean estas antorchas encendidas y oigan el sonido del shofar, entonces no van a querer comprobar qué está ocurriendo aquí exactamente, sino que van a poner sus pies en polvorosa. Ok. Está claro aquí lo que están intentando hacer los soldados de Gideón. Supongo que estaban bastante separados los 3 grupos, y supongo que el grupo de Gideón estaba en el centro, pero de modo que no rodeaban por completo el campamento de Midian, sino que le dejaban una salida, un escape hacia el oriente, hacia donde quieren que corran, que huyan,
y así de este modo los encauzan en una dirección determinada. No quieren solamente dispersar el campamento, sino que quieren aniquilarlo. Versículo 19. Y vino Gideón y los 100 hombres que estaban con él, al extremo del campamento, al principio de la guardia de en medio. Justo levantaron a los guardias, y tocaron los shofares, y romper los cántaros que estaban en sus manos. El Talmud, en el principio del tratado de Brajot, se pregunta qué guardia estaban guardando ahora. Si había 3 guardias por la noche, de 4 horas cada una, o si había 4 guardias por la noche, de 3 horas cada una. Según lo que vemos ahora aquí, parece ser que debemos rectificar lo que hemos dicho antes, y para que se ajuste a lo que estamos viendo aquí, debemos decir que se trata de la tercera de entre las 4 guardias. La noche se divide según este punto de vista que estoy explicando yo aquí. La noche se divide en 4 guardias, y ellos habían estado, los soldados que hemos entrevistado antes, habían dormido la primera guardia y habían estado de guardia en la segunda, y luego se van a dormir al final de la segunda guardia durante la tercera guardia. Ok, lo que pregunta Francesc, basta con leer unos versículos más adelante y recibirás la respuesta. Ok, entonces, estamos aquí en el cambio de la guardia. Justo levantaron a los guardias y tocaron los shofares y romper los cántaros que estaban en sus manos. Vamos a ver qué significa esto de levantar a los guardias. Esto es muy importante, puesto que este es el momento más peligroso. Los que montan guardia quieren aprovechar hasta el último momento para dormir. Aquellos que han terminado la guardia vienen a despertar a quienes tienen que sustituirlos, pero los nuevos dan otra vuelta en la cama y se hacen esperar. De este modo, los que acaban la guardia ya se están desnudando, ya se quitan la armadura y empiezan a desnudarse para meterse bajo las sábanas. Y los nuevos, los que vienen a sustituirles, aún no han acabado de vestirse y de armarse. Y todos ellos están bostezando. Un ataque en este momento los pilla a todos desprevenidos por completo. Además, sin la armadura y sin la ropa y de noche, quedan irreconocibles ante sus propios compañeros. Al oír los gritos, saldrá cada uno con la espada en la mano, y al verse frente a un desconocido también con la espada en la mano, creerá que este es el enemigo, y le matará antes de que le maten a él. Pero el compañero de este soldado que ha salido ante ti, cuando ve que tú le atacas, entonces él te meterá su espada en tu vientre. Y así de este modo se matan los unos a otros. De este modo el campamento entra rápidamente en un caos terrible. Es de noche y ocurre algo inesperado por completo. No saben qué es lo que está ocurriendo. Y vamos a intentar de nuevo explicar qué ocurre. Y tocaron, aquí está, ves, aquí al final del versículo 20, Francesc, la espada del Señor y de Gideón. Es correcta la versión que tú tenías. Gideón les había dicho por el Señor y por Gideón, y luego cuando llega el momento de decirlo, entonces añaden la palabra la espada. Bueno, entonces, ¿qué ocurre al romper los cántaros? Vamos a ver de nuevo para que quede claro.
hemos visto que aguantaban los cántaros con la mano derecha y las antorchas con la mano izquierda. Ahora dejan caer los cántaros y sacan el shofar con la mano derecha para hacerlo sonar. Cuando la antorcha recibe de pronto gran cantidad de oxígeno, se prende con fuerza e ilumina a su alrededor. Y también ilumina al soldado que la sujeta. El soldado israelita queda de pronto expuesto por completo bajo la luz de la antorcha. Levanta la antorcha por encima de su cabeza y los midianitas le ven perfectamente. La antorcha en la mano izquierda y el shofar en la mano derecha. ¿Y en qué mano van a sujetar la espada? Pues no la sujetan. La espada queda envainada de momento, ya que los midianitas se están matando ellos mismos. Se están matando los unos a los otros. No necesitamos de momento la espada de Gideón. Nos contentamos de momento con la espada del Señor. Los soldados midianitas se ven rodeados por aquellas antorchas con el ruido ensordecedor del shofar que viene de todas las direcciones, y aquellos que no han recibido un golpe de espada de sus propios compañeros huyen lo antes posible del campamento, dispersándose en todas las direcciones, pero hemos visto que seguramente Gideón provocó, al colocar los tres grupos, que la huida fuera en una dirección determinada hacia el río Jardén, que esto es lo más lógico para los midianitas. Quieren regresar a casa. Y su casa está al otro lado del Jardén. Y ahora en el río les tiende una emboscada, con todos aquellos soldados que habían regresado a sus tiendas, pero que a pesar de todo habían quedado en las cercanías a causa de unos mensajes, como veremos unos versículos más adelante. Había unos mensajeros que intentan organizar algo, una emboscada a continuación. Versículo 20, y tocaron las tres cabezas los shofares, y rompieron los cántaros, y sostenían en la mano izquierda las antorchas, y en la mano derecha los shofares para tocar, y gritaron, la espada del Señor y de Gideón. Y se mantuvo cada hombre en su lugar alrededor del campamento. No se movían, eran unas lámparas que no se movían. Y corrió todo el campamento, y gritaban y huían. Y tocaron los 300 shofares, y puso el Señor la espada del uno en su compañero, los midianitas, y en todo el campamento. Y huyó el campamento hasta Bet-Ashitá, en dirección a Srerá, hacia la orilla de Abel Mejolá, junto a Tabat. Y se reunió el hombre de Israel, de Naftalí, de Asher y de todo Menashe, y persiguieron a Midian. Y mensajeros envió Gideón por toda la montaña de Efraín, diciendo, descended hacia Midian y tomadles los vados hasta Bet-Bará y el Jardén. Y se reunió todo el hombre de Efraín y tomaron los vados hasta Bet-Bará y el Jardén. Y capturaron a los dos jefes de Midian, a Oreb y a Zeev. Y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y mataron a Zeev en el lagar de Zeev, y persiguieron a Midian. Y la cabeza de Oreb y de Zeev trajeron a Gideón del otro lado del Jardén. Todo esto es un poco más largo que la noche. Empieza por la noche, pero dura más tiempo. Huyó el campamento. Los midianitas huyen en dirección al gran desierto sirio al oriente del Jardén. Para esto primero tienen que pasar el río. Estamos en primavera. Y en caso de que haya llovido, ¿cómo sé que estamos en primavera? Porque vimos hace poco que Gideón estaba cosechando el trigo antes de la hora, antes de su tiempo, en Pesaj.
y en caso de que haya llovido lo suficiente en invierno, en caso de que se esté derritiendo la nieve del Hermón, el mar Kineret está rebosando de agua y el río Yardén puede estar desbordado. Si alguien quiere atravesar el río en estas condiciones, debe saber dónde están los vados y atravesar precisamente por allí. Gideón manda aviso para que atrapen los vados y no dejen pasar a los midianitas. ¿Y a quién envía estos mensajes? A la tribu de Efraín. En la persecución consiguen atrapar a dos cabecillas de los midianitas, Oreb, cuervo, y Zeeb, lobo, ya en el lado oriental del río. Los decapitan y traen sus cabezas ante Gideón. ¿Y quién hace todo esto? La gente de Efraín. Repito que es la gente de Efraín porque es muy importante para lo que vamos a ver ahora aquí a continuación. Estamos en el capítulo 8. Y le dijeron el hombre de Efraín: ¿qué es esto que nos has hecho al no llamarnos cuando fuiste a pelear contra Midian? Y riñeron con él duramente. Nos has llamado solamente para interceptar los vados. ¿Por qué no nos llamaste para la batalla misma? Vamos a ver, ¿a qué se refieren con esta protesta? La tribu de Yosef fue dividida en dos, Menashe y Efraín. La división la hizo Jacob en su lecho de muerte, cuando comprendió el significado de una profecía que había recibido 48 años antes. Volvemos atrás al libro de Breshit, en el capítulo 35 del libro de Breshit. Cuando Jacob regresa de Labán, de la casa de Labán, cuando regresa del lugar donde le han nacido sus 11 hijos de momento, ha nacido el pequeño, le dijo Dios: yo soy el Shaddai. Él no es un artículo determinado, sino que es el nombre divino. Yo soy el Shaddai. Fructifica y multiplícate. Un pueblo y una congregación de pueblos será de ti, y reyes saldrán de tus lomos. No voy a explicar ahora todo el significado del versículo, que es muy interesante, pero no es para este momento. Nos fijamos solamente en esta expresión, un pueblo y una congregación de pueblos. ¿A quién se refiere al decir un pueblo y una congregación de pueblos? Poco después nacía Binyamin. Ya hemos dicho que en Harán solamente habían nacido 11 de sus hijos y una hija. Poco después de este versículo que estamos viendo aquí, del libro de Breshit, Génesis capítulo 35, poco después nace Binyamin, y este es el pueblo. Pero aún falta la congregación de pueblos. ¿Qué significa esto de pueblo y congregación de pueblos? Una congregación son por lo menos dos personas, o dos pueblos. Pueblo significa que de él va a salir una tribu entera, una tribu poderosa, algo grande que se considera como un pueblo. Ok. Entonces, nace Binyamin dentro de poco, de acuerdo, este fue el pueblo, pero aún me falta congregación de pueblos. Tal vez deberán nacer más hijos. Ya en su lecho de muerte, en su lecho de muerte en Egipto, cuando está claro que no va a tener más hijos, recibe la visita de su hijo Yosef, el virrey de Egipto, acompañado de sus dos hijos Menashe y Efraín. Y es cuando Jacob comprende el significado de aquella profecía, la congregación de pueblos se refiere a estos dos nietos suyos, y así se lo transmite a Yosef. Y dijo Jacob a Yosef: el Shaddai se me apareció en luz
en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí te fructifico y te multiplico, y te convertiré en asamblea de naciones, y te daré esta tierra a ti, a tu simiente, perdón, esto también es otra equivocación mía, daré esta tierra a tu simiente tras de ti por herencia eterna. Y ahora, estos dos hijos tuyos que te nacieron en la tierra de Egipto hasta que no vine a ti en Egipto, son míos. Efraim y Menashe serán como Reuben y Shimón para mí. Es demasiado complicado traducir el Shaddai al castellano, lo dejamos tal vez para otra ocasión, no puedo ahora. Okay. Son dos nombres de Dios, cada uno tiene su significado, pero no puedo traducirlo así sin dar la explicación, no puedo hacerlo ahora. Estamos en el capítulo 48 del libro de Breshit, casi al final. A continuación, en el mismo capítulo, al bendecir a los dos hijos de Yosef, Jacob quiere bendecir a estos dos hijos de Yosef, antepone a Efraim antes que Menashe, a pesar de que Menashe era el primogénito. Sí, es porque cada vez que muevo la página se estropea el sonido, ¿verdad? Pero ya ha vuelto el sonido bueno. Sí, bueno, hay que ir con cuidado. Digo que a continuación, al bendecir a los dos hijos de Yosef, antepone a Efraim antes que Menashe, a pesar de que Menashe era el primogénito. Yosef protesta y Jacob le tranquiliza. Lo sé, hijo mío, lo sé. También él será un pueblo y también crecerá, pero su hermano pequeño crecerá más que él y su simiente será el lleno de los pueblos. Yoshua bin Nun era de la tribu de Efraim y el portento, el milagro que llevó a cabo Yoshua bin Nun al parar el sol y la luna, esto llenó a todos los pueblos. Fue el lleno de todos los pueblos se dieron cuenta, es una expresión rara en hebreo, no sé cómo traducirla mejor. El lleno de los pueblos significa que todos se van a enterar de este portento, de este milagro que llevará a cabo alguien de la tribu de Efraim y no de la tribu de Menashe, y por esto Efraim pasa por delante de la tribu de Menashe. Han pasado casi 430 años desde esta bendición y los hijos de Efraim se lo toman muy en serio, ya que ellos pertenecen a la tribu preferida, pero no han sido llamados a la batalla. ¿Qué es esto que nos has hecho al no llamarnos cuando fuiste a pelear contra Midian? Y riñeron con él duramente. Menashe se le ha adelantado. Bueno, no tiene la culpa porque Gideón es de la tribu de Menashe. Vimos hace poco en el capítulo 6, casi al final, que Gideón había enviado mensajeros a Asher, Naftali y Zebulún, aparte de su propia tribu de Menashe. Y no llamó a Efraim más que al final para cortarles la retirada a los midianitas. Los miembros de Efraim no se lo perdonan, riñen con fuerza, con violencia. No sé qué significa esto de reñir con fuerza, con violencia. No sé qué significa, no sé qué hicieron. Llegaron a las manos seguramente y espero que no más que esto. Que solamente fuera con los puños y no con algo dentro del puño. No estoy seguro.
Versículo 2, y les dijo, ¿qué he hecho yo ahora como vosotros? ¿No es mejor el rebusco de Efraim que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a los jefes de Midian, a Oreb y Zeeb. ¿Y qué pude hacer yo como vosotros? Entonces se aplacó su espíritu de sobre él cuando dijo esto. ¿Qué significa esta frase? ¿No es mejor el rebusco de Efraim que la vendimia de Abiezer? El rebusco es aquel racimo que no tiene buen aspecto, que no tiene ramificaciones, sino que todas las uvas salen de la ramita central. Normalmente hay una ramita central en el racimo mismo, hay una ramita central y luego tiene toda una serie de ramificaciones, de las que en todas ellas aparecen, por supuesto, las uvas. Pero cuando está raquítico, que solamente tiene la ramita central, entonces se llama el rebusco. Dice la Torá que está prohibido que el dueño de la viña se lleve estos rebuscos, sino que debe dejarlos para los pobres. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás detrás de ti. Del extranjero, del huérfano y de la viuda será. Así dice el libro de Devarim, capítulo 24, versículo 21. Los rebuscos son para los pobres. Por supuesto que el rebusco no es la parte más importante de la viña, sino que la propia vendimia, esto es lo principal de la viña, por supuesto. Los rebuscos solamente es lo malo, lo desperdiciable. Y esto es lo que dejamos para los pobres. No te lo lleves, por lo menos deja esto para los pobres. Los hombres de Efraim están enfadados con Gideón, puesto que dicen que no les ha invitado a participar en la batalla en sí. Gideón aplaca su enfado al decirles que precisamente ellos han aportado una gran victoria al atrapar a los dos príncipes de Midian, Oreb y Zeeb. Pueden considerarse como rebuscos, pero son mucho mejores que toda la vendimia de Abiezer, que es la familia de Gideón. Y por lo tanto, la tribu de Efraim no tiene por qué quejarse. Y vemos que en esta ocasión el juez consigue tranquilizarlos. Mucho más adelante veremos otro juez con muchos menos miramientos. Pero esto lo dejo para más adelante. Así pues les dice, vosotros habéis capturado a los cabecillas y por lo tanto vosotros os lleváis el trofeo. Y así de este modo se aplacó su ira y se tranquilizó el problema. Versículo 4. Y vino Gideón al Jardín, y lo cruza él y los 300 hombres que iban con él, cansados y persiguiendo. ¿De qué están cansados? Lo veremos a continuación dentro de poco si nos das tiempo hoy. Y dijo a los hombres de Sucot, os ruego que deis hogazas de pan a la gente que me sigue, porque están cansados, y yo persigo a Zebach y a Tzalmuná, reyes de Midian. Y dijo los jefes de Sucot, ¿acaso están las manos de Zebach y Tzalmuná en tu poder para que demos pan a tu ejército? Y dijo Gideón, así, al dar el Señor a Zebach y Tzalmuná en mi mano, trillaré vuestras carnes con espinos del desierto y con las zarzamoras. Y subió de allí a Penuel, y les habló como esto. Y le respondieron los hombres de Penuel como le habían contestado los hombres de Sucot. Y dijo también a los hombres de Penuel, diciendo, cuando vuelva en paz, derribaré esta torre. Bueno, vamos a ver en primer lugar qué es esto de Sucot y Penuel.
Estas dos ciudades fueron fundadas por Jacob al regresar de casa de su suegro Labán en la meseta de Gilad, al lado oriental del Jardín. Estamos casi en la misma situación que hemos visto hace poco cuando hablábamos de la bendición de Yosef entre Efraín y Menashe, como si quisieran ligar estos dos acontecimientos. Después de despedirse de Labán, Labán le persigue hasta aquí, hasta Penuel. Después de despedirse de Labán, Jacob se prepara para su encuentro con Esaú, atravesando el río Yabok. Durante la noche, Jacob tiene que luchar con el ángel y por eso le da al lugar del encuentro el nombre de Pniel o Pnuel. En el versículo 30 lo llama Pniel y en el versículo 31 lo llama Pnuel. ¿Por qué el cambio de un nombre a otro? Son temas gramaticales en los que no me voy a meter de momento. Dos formas que vienen a significar cara de ángel. Como explica el mismo Jacob, pues vi el ángel cara a cara. Hay que ir con cuidado aquí, creo que ya lo he explicado una vez. Aparece en el texto la palabra Elohim, pero para nosotros la palabra Elohim puede significar no solamente el Creador, sino también a sus ángeles, a sus emisarios. A Dios le llamamos Elohei ha-Elohim, el Elohim de los Elohim. Elohim significa fuerza, poder, un poder natural o sobrenatural. Y Dios está por encima de estos poderes. A estos poderes les llamamos Elohim y son los ángeles, los emisarios del Creador, los que llevan a cabo las funciones, pueden ser el sol y la luna, los vientos, puede ser, los terremotos. Todo esto son fuerzas naturales emisarios del Creador y a estos los llamamos Elohim. Puede ser también un ángel de estos con alas que van de un lugar a otro. Este también podemos llamarlo Elohim y tengo varias pruebas para esto, pero no las traigo aquí. Y no tan solo a ellos, sino también a los jueces les llamamos Elohim, porque tienen poder sobre los demás, poder de pena de muerte, vida y muerte. Pueden decidir, por supuesto, no así por las buenas, sino que llevando a cabo un juicio justo, pero tienen poder para aplicar pena de muerte en el caso necesario. Ellos también reciben el nombre de Elohim. Y por lo tanto, cuando aparece el angelito este que lucha contra Jacob, dice por la mañana, pues he visto el ángel Elohim cara a cara y a pesar de todo me he salvado. Me he salvado porque supongo que este Elohim, este ángel, tiene unos poderes divinos que podrían haberme matado, pero aún así he sido yo el que ha ganado la batalla. Ok, entonces le llama a este lugar Pnuel. Este lugar seguramente estaba sobre la ruta de los reyes, que venía desde la zona de Damasco y desde más al norte. Jacob venía desde más allá, desde el Éufrates, y seguramente pasó por Damasco y seguramente iba por este camino, por el camino, la ruta de los reyes. Y por lo tanto, en el lugar en que esta ruta de los reyes cruza el río Yabok, aquí debemos buscar este lugar Pnuel. Aunque hay opiniones que ponen este lugar de encuentro más cerca del río Jardín, que está aquí. Este es el río Jardín, más cerca de Sucot. Yo considero que no es correcto. Yo considero que debíamos poner el lugar este de Pnuel sobre la ruta de los reyes. No tiene por qué desviarse de esta ruta de los reyes. Había lugares en los que
esta ruta se desviaba para llegar a la tierra de Israel y seguramente Jacob los seguía el camino normal porque es más cómodo para cuando quiere darse prisa. Entonces este es el primer lugar, Penuel. Más adelante, Jacob se establece durante 18 meses más cerca del Jardín, donde se construye una casa y a su ganado construye cabañas. Y por eso el lugar se llama Sucot. Este lugar está cerca de la desembocadura del Yabok en el río Jardín. El río Yabok siempre lleva agua, es un río importante y desemboca aquí en el Jardín. Pero cuando aquí llega a esta llanura de aquí del río, aquí seguramente estaba la ciudad de Sucot. Los arqueólogos dicen que seguramente estaba aquí. No tengo por qué desmentirles, no tengo ninguna opinión que me parezca más lógica que esto y por lo tanto podemos dejarlo aquí, no hay problema. Aquí están sobre el curso del río Yabok, Penuel un poco más arriba y Sucot más abajo, como que Gideón viene de aquí del norte. Un segundo. Aquí tuvo lugar la batalla en Jarod, Givat Amoré. Aquí tiene lugar la batalla. Pasan por aquí por Avel Mejolá y buscan los vados del Jardín y atraviesan aquí. Aquí es una cuesta empinada hacia arriba. Prefieren ir por lugar un poco más cómodo y suben por aquí por Sucot y luego en dirección a Penuel. Entendido todo esto, volvamos a nuestro texto. ¿Qué ocurre? Los jefes de Sucot le dicen, no señor, nosotros no queremos ayudarte. ¿Acaso están las manos de Zebach y Tzalmuná en tu poder para que demos pan a tu ejército? El verbo está en singular, a pesar de que se trata de un sujeto en plural, se refiere a que el más importante de ellos habla en nombre de todos los demás. Esto ocurre muchísimo en todo el Tanaj. Estos jefes están en un duro dilema. Por una parte son israelitas y deben participar en el esfuerzo militar para quitarse de encima a los midianitas. Pero por otra parte están prácticamente dentro del territorio de los midianitas o por lo menos muy cerca de él. En caso de que Gideón no consiga una victoria aplastante, ellos serán los primeros en pagar los platos rotos, puesto que los midianitas se cobrarán en ellos su venganza. Parece una buena excusa, pero cuando estamos en estado de guerra, aquellos que no quieren participar se consideran traidores. Y más cuando todo lo que se les pide es un poco de comida para los soldados cansados. Su negativa ahora pone en peligro todo el esfuerzo de Gideón precisamente para que la victoria sea contundente. Vosotros queréis que esta victoria sea contundente. Vosotros no queréis que los midianitas quieran vengarse de esta derrota y os ataquen a vosotros. Por lo tanto, deberíais ayudarnos. Veremos más adelante los números de los soldados midianitas que ya han caído, y esto debería convencer a los habitantes de Sucot y de Penuel que les conviene ayudar precisamente para que esta victoria sea definitiva. Vamos a dejar esto aquí. Ahora empieza la historia de Zebach y Tzalmuná, qué ocurre con estos dos reyes, dónde estaban exactamente aparcados, qué ocurre con ellos, cuántos, las cantidades, esto ya podemos verlo ahora, es el versículo siguiente, vamos a verlo aquí ahora. Zebach y Tzalmuná estaban en el Carcor y sus ejércitos con ellos, unos 15,000 hombres, los que habían quedado de todo el campamento de los hijos de Oriente, y los caídos eran 120,000.
hombres que desenvainaban espada. O sea que al principio había unos 135.000 soldados, son muchísimos en comparación a los 300 que lucharon contra ellos. Debemos tener en cuenta que el núcleo de los soldados de Gideón, que son estos 300, se han cargado a 120.000 hombres. Con la ayuda de los otros soldados que habíamos despedido a casa, que no sé cuántos de ellos han regresado para participar en la batalla, para hostigar por lo menos a los soldados midianitas. Pero está claro que esto es una derrota terrible para los midianitas, pero aún les quedan 15.000 hombres, y si no vencemos a estos 15.000 hombres, entonces toda esta victoria no va a servir para nada. Y por lo tanto, esta ayuda que pide Gideón de los hombres de Sucot y de los hombres de Penuel, por esto esta ayuda es tan importante. Y por esto esta negación de la ayuda es tan terrible. Y entonces dice que el castigo va a ser que trillaré vuestras carnes, versículo 7, trillaré vuestras carnes con espinos del desierto y con las zarzamoras. Voy a prepararme unos látigos con estos espinos y los pinchos van a quedar clavados bien dentro de vuestras espaldas. Y luego en Penuel, cuando ya está más enfadado con ellos, derribaré esta torre. Tenían por lo visto una fortaleza allí y dice que derribaré esta torre. Ok, nosotros vamos a pararnos aquí, no nos da tiempo ver la continuación. Veremos a continuación, si Dios quiere, la caza de Zebach y Tzalmuná, que es lo que ocurre allí exactamente. Hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Shalom, shalom.